8:01 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu diario y también en todas las plataformas digitales, además en Movistar Televisión y Tribu Televisión. Nos acompaña el economista José Luis Tapia. Muy buenos días, señor Tapia, bienvenido a Altavoz en Vital. Muchas gracias. ¿Cómo está? Rumi, muchas gracias, Aaron. ¿Sabe usted perfectamente que el bloqueo de carreteras en el sur del país están generando pérdidas aproximadamente por 850 millones de soles? Esos son los estimados iniciales, pero esto podría ser mayor si se continúa con el bloqueo de las carreteras que está generando complicaciones en la zona. ¿Cómo ve usted esta situación? Es una situación bien difícil, por lo que yo veo, porque la minería no es como otra actividad económica del cual se puede limitar bien algunos aspectos. Por ejemplo, el caso de qué cosa es minería ilegal versus minería informal. Por ejemplo, ahí hay unos límites que son medio borrosos, o sea, no está bien establecido. Yo hace poco escribí un artículo sobre el particular que decía que el artículo 6.6 de la Constitución es la madre del cordero. O sea, en otras palabras, la disputa que hay... refresca qué dice este artículo. Sí, la disputa que tienen los mineros es por la propiedad del mineral. Exacto. Ese artículo 6.6 dice que los recursos renovables y no renovables son patrimonio de la nación, ergo, propiedad del Estado. Entonces este modelo de concesión desde el Estado, dárselo a los particulares, está originando una serie de conflictos socioambientales, principalmente un 40% según la Defensoría, es con muertos. Esos son 268 muertos desde el año 2004 hasta el año 2020, si no me equivoco. O sea, quiere decir que es un sistema con muertos. Entonces hay que evitar eso. Y justamente lo que estuve observando ayer es que no hubo humo blanco en la comisión esta que tenía que debatir la ley MAPE. Exacto. Y como no ha habido eso, se han radicalizado. Entonces están tratando de estrangular Lima para evitar de que pasen los camiones llenos de verduras. Pero ¿por dónde está la solución? Como economista, ¿cuál sería la solución pertinente? Está en el mismo artículo 6.6, o sea, derogar el artículo 6.6 y hacer que el descubrimiento de los recursos, sea del que justamente lo ha descubierto, o sea propietario de esos recursos. Se requiere para eso obviamente un cambio en la Constitución. Y sí, eso va por supuesto que esto no es una solución inmediata. A corto plazo, ¿cuál sería? A corto plazo hay que poner orden, eso sí me queda claro, o sea, no se puede hacer uso de la cambios. fuerza para retirar. Primero, poner orden significa restablecer, como se dice, el Estado de Derecho ahí, nadie puede violar la propiedad privada de nadie se puede aprovechar de la ilegalidad para cometer crímenes, trata de personas, o sea, hay que poner orden para luego ordenar la casa y luego hacer las propuestas, ¿no? Pero así como está la situación, yo creo que el Congreso debe dar un paso. Yo creo que debe dar un paso significa avanzar hacia esa reforma de la propiedad para que el otro Congreso pueda hacer la tarea de limitar justamente la propiedad privada, revisar las concesiones. O sea, cuando digo el otro Congreso me imagino que es una mayoría que permita que ese modelo cambie por la derogación del artículo 6.6, privatizar los recursos. Hay que revisar todo lo que se refiere a los contratos de estabilidad que son privilegios. Exacto. Por ejemplo, es un gobierno liberal que tendría que hacerlo eso. Y cualquier reclamo ante el CIADI y todo se negocia con las empresas mineras, porque estamos hablando de un gobierno que haría revisión no solamente del CIADI, sino también de los acuerdos internacionales en general. Entonces hay que hacer... ¿A cambio de qué? ¿Por qué tendría que ceder las empresas mineras? Porque dentro de la propuesta de un gobierno liberal está la reducción de impuestos. O sea, eso quiere decir que la propiedad, o mejor dicho, es el derecho de subsuelo que corresponde al ciudadano. Sí, eso es cuando el modelo anglosajón más o menos es así, ¿no? De lo que está en el suelo y lo que está en el subsuelo es del dueño del terreno. Pero el método del otro francés, el de Turgot, es el que habla del que lo descubre, se lo queda. Ese es de las minas y calderas que van como topos por abajo y descubren, no sabía que la persona que está en el terreno era la, digamos, dueña de eso, no sabía, por tanto no le corresponde, ¿no? Ese es el método francés. El método anglosajón es el que propietario del terreno, hacia abajo, hacia arriba, es propietario también de esos recursos. ¿Por el segundo? ¿Por el anglosajón o el...? Habría que estudiar bien, porque yo estoy medio así
digamos, entre más por el francés. ¿Sí? Sí. El que lo descubre. El que lo descubre se lo queda, ¿no? Ese es el de hace dos... Conversando con décadas. familiares, conversando con amigos, amigas, me dicen que están indignados debido a la decisión de la presidenta de subirse el sueldo. Tú, como economista, liberal, dicho sea de paso, ¿cómo ves esta situación? ¿Es el momento oportuno? ¿No es el momento oportuno? Obviamente el presidente, desde mi punto de vista, debería tener la mayor remuneración del país. Pero ¿crees tú que era el momento adecuado para justamente imponer un alza remunerativa de la 122%, ¿no? presidenta Dina Boluarte? Sí, también eso me parece inapropiado que esté en estos momentos viéndose el tema de los sueldos. Como tú sabes, el tema del sueldo no debería ser un tema de debate nacional, ¿no? Pero como la señora está pues a punto de quedar a 0% de aprobación, entonces llama la atención de que esté utilizando a su ministro de Economía para lograr un objetivo que luego de que salga a la presidencia, bueno, goce de ese privilegio de los 35.000 soles de por vida, ¿no? Y además, como es julio, hay una gratificación, es decir, va a cobrar el doble. Seguramente, ¿no? Entonces, yo no creo que ese sea el mejor punto para debatir, porque hay tantas urgencias en el Perú, pero la señora parece que no se ha dado cuenta de que lo que haga ella está siendo pues focalizada todos los reflectores de la prensa, ¿no? Entonces levantan el tema cuando no debería ser el tema hay que discutir es cómo mejorar la educación, los servicios de atención médica, ¿no? Cómo reducir el tamaño del Estado, cómo abrir los mercados para que compitan y la gente de a pie se sienta beneficiada de un sistema y no que estén discutiendo del sueldo, Un punto importante precisamente es abrir los mercados para que los pequeños productores puedan llevar justamente su leche, sus quesos, sus aceitunas, su cacao, su café a mercados internacionales. Tenemos varios acuerdos comerciales en buena hora que lo ha gestionado el propio Estado, que le permite ello precisamente a los productores nacionales, a los exportadores. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo incentivar que efectivamente esto se difunda? Así como hay tratados de libre comercio hacia afuera, hay que también abrir un mercado hacia adentro. Significa tratado de libre comercio interno. Ajá. Así como se Eso deroga. nos falta, ¿no? Sí, un tratado de libre comercio interno significa levantar todas las barreras que impidan a los que se esfuerzan por salir adelante puedan lograr sus objetivos. Eso es lo que no hay. Se le facilita más bien a todos los exportadores, pero y a los que comercian adentro, a los que producen adentro, queso, arroz, etcétera, a ellos sí siguen las trabas. ¿Por qué se preocupan más por los exportadores y que entran a los mercados? A ellos sí le reducen el impuesto Claro, de renta, le reducen ¿no? todas las barreras, pero a los que están dentro del país no le reducen las barreras. O sea, hay que hacer un tratado de libre comercio interno en el país, ¿no? Te comento lo siguiente, y esto es un premio, obviamente es una buena noticia porque el Perú ha logrado éxito en un certamen internacional de quesos en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y el queso Brie, que es un queso europeo, se produce en Oxapampa en condiciones de calidad impresionantes y ha ganado el premio internacional. Y sobre ello luego vamos a hablar con Luis Llanos Cabanillas, que es jefe nacional de agromercado. Pero ¿qué te parece este impulso en todo caso del Estado, propiciando, digamos, que los productores lácteos, queseros puedan tener ese brillo que le da obviamente lauros al país? Bueno, me parece que para lo que es para el Perú entero nos tendremos que sentir orgullosos porque es un premio más, así como la gastronomía también se aplaude, a ellos también, pero me gustaría que esto fuera de puro emprendimiento privado y que no esté ahí metido el gobierno detrás, porque de repente los aplausos en vez de llevarse a los productores se lo lleva el gobierno, ¿no? Y entonces ese foco de la atención hay que cambiarlo para que sean los mismos privados que a pesar de todas las dificultades que le pone el Estado a través de las trabas y todo eso, se pueda destacar de que sí se puede, al menos dentro del estatismo, lograr algunos avances en eso, ¿no? Eso es importante señalarlo. Ahora, José Luis Tapia, como sabes perfectamente, se viene con fuerza la campaña electoral. El 2 de agosto se debe definir si los partidos políticos van en alianzas o no. ¿Cómo ves esta situación? Un poco complicada, ¿no? Por la parte electoral. Eso es lo que ha salido en las encuestas. La gente sospecha mucho de las alianzas, o sea, ven como contubernios, arreglos, cosas muy malas detrás de eso y por eso la gente rechaza, dice el 65% no quieren que hagan alianza los partidos, así que creo que nos vamos a quedar con 42 o 43 partidos. 43, son 43. Que van a estar ¿No crees que hay compitiendo. alianzas? ¿No crees que hay alianzas? Bueno, se está trabajando en las alianzas, pero es bien raro que por ahí vaya a salir humo blanco en estos días. Eso será el último día, a ver si todavía hay posibilidades, ¿no?
Dina Boluarte también destacó la gestión económica de su gobierno y remarcó que el Perú tiene la inflación más baja de América, haciendo referencia a Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia, y dijo: nuestra moneda, el sol brilla y se está imponiendo, pero eso no es gestión de ella, ¿no? No, eso obviamente es Banco Central Reserva a través de su política monetaria. El señor Velarde es un estudioso de la inflación. Durante 40 años de su vida se la ha pasado estudiando cómo tener la inflación a raya. Así que eso hay que darle los méritos al señor Velarde y no al gobierno, ¿no? El gobierno es política fiscal, o sea, gastos, ingresos a través del presupuesto público. Por ahí es la política expansiva, contractiva del gasto público. Por ahí viene el trabajo, digamos, que se le debe aplaudir, ¿no? Si mantiene una demanda agregada, es decir, si mantiene empleos altos, producción alta, etcétera, entonces a ellos hay que aplaudir, porque hay que atraer inversión privada bajo ese esquema, porque ahorita, miren, yo les adelanté, le dije casi más o menos en marzo que no iba a llegar a 4%, ahora se está manejando en cifra de 2.5. Vamos a hacer 3%, ¿no? Bueno, ya 2.5 es lo último. Estamos hablando del crecimiento del PBI. De crecimiento del 2,5%. PBI, 2,5% ahorita. Porque el Banco Central de Reserva había bajado su estimado de 3,2 a 3,1. Sí. Incluso el MEF había señalado que este año íbamos a crecer más de 3,5%. Sí. Entonces, ¿por qué desciende ese estimado a 2,5? Bueno, hay una incertidumbre internacional que es lo que está generando de que las expectativas empresariales se aguanten un poco. Y segundo, la expectativa electoral que se viene y que eso también frena mucho a la velocidad con que se invierte en el país. Entonces vamos a tener, con la justa vamos a llegar a 2, porque yo dije que iban a revisar ahora la cifra. Credit Corp ya salió con esa noticia, ¿no? Esperemos que esto se revierta realmente, porque necesitamos crecer, necesitamos generar más empleo en el país. Muchísimas gracias, José Luis Tapia, por estar en Altavoz Invitado. Muchas gracias, Rumi y Aarón. Gracias. Estuvimos con el economista José Luis Tapia. Haremos una pausa y regresamos de inmediato.